escritores que han pasado por el CIS, que ahora están presentes. Hay gente que de una u otra forma está ligado al trabajo del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Bienvenidos, muy agradecidos nosotros por honrarnos con su presencia. Quiero fundamentalmente dar la bienvenida al doctor Sinclair Thompson, quien es el autor del libro del que hoy hablamos, al doctor Pablo Mamani Ramírez, un intelectual connotado en la ciudad del Alto, asimismo al magíster Freddy Pachacuti, quien es muy conocido aquí en el Alto, un intelectual aymara, asimismo a la compañera colega Paola Bolívar, quien está en el papel de moderadora esta noche. El libro que hoy nos llama su atención, los indios, cuando solo reinasen los indios, es el número 54 de la colección de la BBB, de la Biblioteca del Bicentenario. Es parte de una de las 5 colecciones que tiene la BBB: Historias y Geografías. Es la segunda vez en este año que estamos presentando un libro de la BBB. La anterior semana habíamos empezado en la Facultad de Humanidades, en la ciudad de La Paz, con la presentación de un libro del connotado escritor Fernando Cajías, La provincia de Atacama se llama el libro precisamente. Y hoy estamos con este otro libro monumental también, y por supuesto nosotros muy honrados de partir esta experiencia. En términos generales, ustedes lo van a leer. El libro Cuando solo reinasen los indios, de Sinclair Thompson, es un estudio histórico y político que analiza las rebeliones indígenas en el virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú a finales del siglo XVIII. Articularon sus propias formas de resistencia, de liderazgo y organización comunitaria política, desafiando el dominio español de aquel entonces. El autor argumenta que estas rebeliones no fueron meros levantamientos espontáneos, sino que estuvieron impulsados por una visión política estructurada que buscaba la restitución de un orden indígena propio, a través del análisis de documentos, testimonios y relatos de la época. Thompson demuestra cómo los insurgentes movilizaron símbolos andinos, discursos de legitimidad y estrategias militares para desafiar al poder colonial. En fin, qué mejor escuchar a quienes son protagonistas de la escritura, del sentipensar de esta obra. Por mi parte, muchísimas gracias una vez más por su asistencia, bienvenidos, y les invitamos, por supuesto, al final para que puedan adquirir el libro. Gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. Como mencionó, al final va a estar disponible el libro, está disponible también el stand de la Biblioteca del Bicentenario, en la Feria del Libro. Van a encontrar en esta edición que se les está presentando el prólogo de la primera edición en español de Sipe Rivera, y van a encontrar también el estudio introductorio realizado por el doctor Pablo Mamani. Pablo Mamani es sociólogo, realizó una maestría en Ciencias Sociales en el Flaxo, un doctorado en Estudios Latinoamericanos en UNAM de México. Es investigador y docente universitario, docente de la carrera de Sociología de la UNSA, posgrado también de la UNSA, y fue director de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Pablo Mamani es fundador de la revista Vilca,
y miembro del Círculo de Estudios Estratégicos del Alto y Amazonía. Fue consultor del PNUD, de IDEA y otros, y es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar Microgobiernos barriales, resistencia y levantamiento de la ciudad del Alto, Huipalas y fusiles, poder comunal y levantamiento aymara de Chacachi y Masuyos, el rugir de las multitudes, levantamiento de la ciudad de Aymara del Alto y la caída del gobierno Sánchez de Rosario. Doctor Mamani, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este acto académico importante de presentación del libro Cuando solo renacen los siglos. Simplemente bienvenido y muy satisfecho por compartir la mesa, por supuesto, y comentar muy brevemente de lo que me tocó trabajar la parte de estudio introductorio del texto. En principio, creo que es uno de los libros, y varios autores y autoras bolivianas y extranjeras coinciden absolutamente en esto. Es una mirada totalmente novedosa del gran ciclo de rebeliones o levantamientos indígenas del siglo XVIII, a la cabeza de Túpac Katari, Juliano Pasanina y Bartolina Anciso. Un estudio que hace un relato minucioso desde una mirada historiográfica y sociológica antropológica para entender las dimensiones de este hecho político y social del levantamiento de los indios en contra de la corona española de aquel periodo. Es un estudio interesante, además, que combina una mirada, diría, metodológicamente entre un presente, observar de lo que hacen en los actos rituales o los levantamientos, movimientos sociales como el año 2000, 2001, 2003, 2004, y volver al archivo para comparar o contrastar o verificar lo que se observa en las relaciones sociales de los hechos de la lucha social contemporánea con el tiempo del pasado histórico. Es un trabajo obviamente en ese sentido interesante, aunque no novedoso por ese enfoque, pero es una manera que sin duda nos enseñan los historiadores que a los sociólogos o los otros campos de las ciencias sociales que tienes que recurrir a observaciones empíricas, a eventos sociales, a movilizaciones o acciones colectivas en las que están presentes lo que hace 2 siglos ocurrió, que obviamente no son los mismos hechos o los mismos actos de modo mecánico, sino que tienen contextos sociales y políticos dados en el nuevo tiempo, lo cual hace, por supuesto, novedoso e interesante la interpretación de los datos luego que vienen. En ese sentido, Sinclair creo que logra un trabajo sumamente novedoso, interesante, importante, provocador y, por supuesto, cuestionador de las formas también, de las formas de colonialismo de los tiempos antiguos al presente. Y estos hechos que la demuestran básicamente con los caciques apoderados, estos gobernantes intermediarios con la corona española, que en muchos casos, muchos de ellos no defendían efectivamente a sus comunidades, como dice Sinclair, yo tal vez diría a sus marcas y a ellos, es una diferencia conceptual, pero que también al mismo tiempo algunos hacían ejercicio de defensa efectivamente de sus comunidades o a ellos y marcas, ¿no? Entonces, es un trabajo en ese sentido interesante, pero también cuestionador de cómo estos procesos de representación intermediaria de dirigentes o caciques indígenas, en muchos casos herederos, ¿verdad? Y otros casos mestizos o criollos, se han ido corrompiendo en el tiempo de esa relación con el gobierno o con la corona española, con los virreinatos de Lima fundamentalmente y la de Buenos Aires, para entender de cómo entonces el proceso del poder colonial es capaz de embarcar en procesos de adulación de estos procesos de representación de lo indígena frente al Estado español.
lo cual me parece que incluso que es novedoso en el tiempo presente, porque los dirigentes sindicales o los dirigentes de los movimientos sociales se han convertido en una especie de intermediarios con el Estado para corromper las relaciones con las comunidades a cambio de corporaciones de obras o proyectos que tengan que ver con comunidades y legítimamente aceptada por estas comunidades por ese proceso de, digamos, de cooptación, ¿no? Es una cosa que no lo escribo en el estudio introductorio, pero sale a relucir esta lógica de cooptación de los dirigentes o representantes de los movimientos sociales o organizaciones sociales. Un elemento importante. Otro elemento importante a destacar, que yo lo veo, es la manera como Sinclair, siendo alguien externo al mundo indígena, aymara, de modo propio, se introyecta, se incorpora, se introduce a través de sistemas rituales o formas de acercamiento muy respetuoso con la gente, para a partir de eso relacionarse muy cotidiana o cordialmente como uno más de ellos, ¿no es cierto? No apareciendo como un investigador o alguien sabedor de historias y por tanto poseedor de saberes legítimos, sino como algún indio más entre medio de ellos, reconocido por su condición física obviamente diferenciada, pero enrolable. Esto es una actitud que creo que pocos investigadores lo hacen de ese modo, ¿verdad? Es una cosa, digamos, una metodología de acercamiento que podríamos llamar descolonizadora, ¿no es cierto?, de implicarse de asuntos más íntimos de la gente que está ahí, con la que vas a hablar, ¿verdad?, y con la que vas a tener una relación respetuosa, por supuesto, ¿no? Porque normalmente nosotros, los aymaras, los quechuas, muchas veces somos objetos de estudio permanentemente por la historia. Somos objeto de estudio en todo lado, como alguna canción dice, ¿no?, que nos estudian con antropólogos, con lingüistas, con sociólogos, con historiadores, con economistas, con todos somos objeto de estudio en el sentido literal de la palabra. Aquí un poco eso con Sinclair como que se aminora, ¿verdad?, como algo que está adentro y que se incorpora en esas relaciones, entonces no haciendo objeto de los sujetos pensantes o sujetos históricos, sino como también como interpares, ¿no?, como alguien que corresponde a una relación humana, por supuesto, y relaciones sociales como tal, ¿no es cierto? Es algo que Sinclair yo le he visto siempre en esos escenarios bastante como muy dialogante, bastante sencillo para decir, ¿verdad?, que es uno más de los tantos que pueden estar. Es una cosa, en ese sentido, una actitud más básicamente, ¿verdad?, del investigador en este caso. Y en ese sentido es algo realmente interesante, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que debatir seguramente a partir de la presentación del libro de hoy, y que el público tendrá, por supuesto, la posibilidad de tener en sus manos el libro. Aunque no las tengo yo, no sé, no los tengo el libro, pero está que es el libro muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Tapa dura para, yo digo globeada, ¿no? La tapa dura para la élite y la tapa suave para el pueblo. Bueno, seguramente es una cosa de suavizar las relaciones también. No, simplemente, Sinclair, muchas gracias por todo lo que nos presentas en el libro, y pues sea un éxito y que sin duda sea parte de un debate que se abre en este espacio. Un jayaya. Muchas gracias. El Estado Rural de Tahuantinsuyo. Se desempeña como docente universitario y actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Entre los libros publicados podemos destacar Marcha, Políticas de Descolonización del Estado Plurinacional desde la perspectiva de los 500 años de guerra anticolonial y Pensamiento Pacha, Ajena Atahualpa, 2000 reteros. Buenas noches, hermano Pacha, adelante. Equipanay Hiranaka Yakanaka, Tatanaka Mamanaka, Wainanaka Wakunaka, Masinaka, Ayuputai, Kanchutubu, Ankunapa, Sonomasikuna. Un gran jalaya a todos y a todos ustedes, y asimismo saludar aquí a los que estamos en la espera, y en particular a Sinclair Thompson, un gran jalaya. Por cuestión de tiempo voy a limitarme a comentar brevemente el texto Cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia. Bien,
El texto realmente es un trabajo que nos vislumbra el mundo político aymara del siglo XVIII en particular y en general el mundo llamado andino, que sería para nosotros el Tahuantinsuyo. Es decir, este trabajo nos invita a comprender la recomposición de la conciencia política comunitaria, la cultura política aymara del largo siglo XVIII. Y no solo eso, sino el panorama de la dominación colonial en general, pero en particular la crisis de la institución del cacicazgo, la crisis de la dominación colonial y, por supuesto, su reconfiguración la reconfiguración de la dominación colonial, pero también la recomposición de la fuerza y conciencia comunitaria en el largo siglo XVIII, pero sobre todo a finales de este siglo. Entonces, desde nuestro punto de vista aymara, permítanme señalar brevemente que, un poco para contextualizar el texto desde una perspectiva mirada aymara, quiero señalar que a partir de aquel momento crucial que en la jerga común colonial lo llaman descubrimiento de América, que para nosotros es la invasión o el proceso del inicio de la invasión y el colonialismo y la ocupación de los territorios. A partir de este momento se instaura otro momento histórico al que nuestros antepasados lo han llamado Auca, el Aucapacha. En este Aucapacha se despliegan dos horizontes de vidas contrapuestas e irreconciliables por su naturaleza. En este Aucapacha se despliegan dos fuerzas, dos tiempos, que serían León Macha y Cacari Pacha, las mismas que se extienden lidiando por largo tiempo, recomponiéndose cíclicamente cada uno. Entonces, a partir del año de 1492 y 1532, se inicia el despliegue de un momento al que nosotros denominamos Macha. Macha como la desarticulación inmisericordia de la totalidad pacha. Y en distintos momentos históricos, los indios, o sea, nuestros antepasados, siempre han buscado restaurar el orden de vida pacha. En ese sentido, este texto trata, en términos nuestros, el proceso de recomposición de la totalidad pacha y de la crisis de la dominación macha colonial en el largo siglo XVIII. Pero en específico sobre el gran momento de Catari y de los Amaru, es decir, en la coyuntura histórica de 1780-81. Bien, sin embargo, voy a limitarme a comentar brevemente en torno a 4 elementos que considero pertinentes. Un primer elemento, la nobleza indígena, que será el cacicazgo. Segundo, proyectos de restauración del autogobierno indio antes de 1780-81. Luego, un tercer elemento, estrategias discursivas en los levantamientos simultáneos de 1780, que serían 81, serían Chayanta, Cusco y Oruro. Y finalmente voy a referirme brevemente en torno a estrategias de recomposición del colonialismo post-guerra. Bien, ahora comento brevemente en torno al cacicazgo. Quiero empezar señalando lo siguiente. Uno de los elementos constitutivos del colonialismo es el descabezamiento o de la dirección política MAC, es decir, liquidar a las máximas autoridades políticas, como a los malcos o a los incas y joyas, pero subordinar a las autoridades de menor jerarquía, o sea, a los malcos y curacas, ¿no? Y el colonialismo lo ha uniformizado como con el nombre de cacique. Entonces, así, en el siglo XVI se instaura el cacicazgo. Pero en breve digo que para ser cacique uno tendría que haber tenido ascendientes o antepasados nobles. ¿Por qué? Porque así exigía la legislación colonial. Pero a la larga, o sea, en el siglo XVIII, esta institución del cacicazgo entra en crisis de legitimidad. O sea, la legitimidad del texto entendida como la falta de correspondencia entre el cacique y la comunidad, por varios factores. Entonces, en este texto, en este trabajo del autor, Sinclair Thompson, rastrea el derrumbamiento y la crisis terminal del cacicazgo colonial, pero a su vez da cuenta de la ausencia de la participación en la insurrección, así lo llama el autor, de 1781 en La Paz, o en el gran levantamiento de Catari. Entonces, desde un principio, sobre todo desde la década 40 del siglo XVIII, el cacicazgo entra en serios problemas por varios factores.
señala tres, ¿no? Un primer factor para el derrumbe del cacicazgo del siglo XVIII son los problemas de sucesión e intromisión en los cacicazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo problemas, se hacen pleitos entre los hermanos, entre los caciques van a ser cuestionados por sus parientes por el título del cacicazgo, y a su vez se van a intrometer los criollos, los mestizos, ¿no? Los criollos se van a casar con la hija de los caciques, y ahí es el problema, la erosión del cacicazgo. Segundo, hay una creciente oposición comunal a los caciques, es decir, los caciques son abusivos, se han convertido abusivos, ¿no? Utilizan la fuerza de los comunarios, se apropian de las mejores tierras, de las parcelas. O sea, los caciques se estaban volviendo, o sea, en el siglo XVIII, algunos obviamente tiranos en ese sentido. Ya hay una creciente oposición crítica de los comunales de base hacia los caciques, segundo elemento. Y un tercer elemento que considera el autor fundamental para comprender el derrumbe del cacicazgo es el conflicto del repartimiento de las mercancías, ¿no? Desde la década 40, 50 se legaliza el reparto de las mercancías, y todas las comunidades, o sea, los indios reparten bienes, mercancías, y luego, bueno, naturalmente los indios, las comunidades van a generar resistencia, y esta forma de abuso de reparto de mercancías va a generar el derrumbe, o sea, va a ser el caldo de cultivo para el derrumbe y la desarticulación total a fines del siglo XVIII del cacicazgo. Bueno, sobre esta base quiero comentar rápidamente sobre este punto. ¿Por qué se derrumba el cacicazgo? En el mundo andino no hay sucesión hereditaria, ese es derecho romano. Pero el asunto es que en el siglo XVI se exige que los caciques puedan tener antepasados nobles, pero nuestros abuelos se adecúan, utilizan esa estrategia. ¿Y por qué? Porque tienen que recomponerse, tienen que mantenerse y tienen que velar la soberanía y la autonomía indígena. Entonces quiero decir esto un poco obviamente no en el sentido occidental, pueden haber otro tipo de nobleza en el Tahuantinsuyo, pero no en el sentido occidental, que es lo que algunos confunden. Bueno, un segundo elemento ahora, que es sobre los momentos de recomposición del gobierno indio, ¿no? El autor lo llama proyectos de emancipación anticoloniales previo a 1780. Cabe señalar, lo siguiente. Antes de 1781 hay otros movimientos anticoloniales, vamos a decir, por lo menos en tres momentos históricos: la de Ambaná, la de Caquiaviri y la de Chulumani. Es clave para comprender el gran levantamiento de Tupac Katari en 1780-81, ¿no? Y a su vez, antes, en 1780-81, hay otros grandes movimientos o levantamientos anticoloniales simultáneos, en principio el Cusco, luego Ochayanta, Cusco y Oruro. Pero aquí cabe destacar y señalar lo siguiente. Hay una confusión, otros dicen que son más radicales aquí, el otro es menos radical. Yo creo que aquí quisiera yo brevemente señalar lo siguiente. Estos movimientos, estas conductas, estas acciones de nuestros antepasados se pueden comprender a partir de dos categorías: el indianismo y el indioísmo. El indianismo no como un corriente político de pensamiento o filosofía que emerge en la década 60 del siglo pasado, no. El momento constitutivo del indianismo y del hinduismo se pueden encontrar en el siglo XVI, frente al momento constitutivo del colonialismo. En ese sentido, el indianismo es una estrategia de utilización de las estrategias, de las normas, de la institución colonial, incluso en el presente podemos decir modernas. El indianista utiliza las normas, las estrategias, o mejor, utiliza las herramientas jurídicas y políticas de esta. El hinduismo no, es autónomo. El indianismo, el hinduismo es radical, es autárquico, no utiliza las herramientas jurídicos, políticos
e incluso económicos del Estado colonial, ahora republicano, y podemos decir, ¿no? En ese sentido, rápidamente quisiera ubicar los movimientos de Tupac Amaru. Utiliza estas dos mismas, o sea, a veces en su discurso político, en su discurso formal es indianista, en sus acciones es indioísta. Tupac Katari es indioísta, o sea, las acciones y los programas de Tupac Katari es indioísta. En cambio, la de Chayanta Tomás Katari es indianista. Mientras los otros movimientos movimientos anticoloniales y de restauración del gobierno indio antes de 1780-81 también se pueden ubicar en base a estas lógicas y estructuras de pensamiento y filosofía que lo he señalado. No sé cuánto tiempo tengo. 10 minutos, hermano. Muy bien. Ahora, otro elemento que quiero señalar es lo siguiente: identidad y legitimidad política de Tupac Katari. Ya, son varios que se habían referido sobre la identidad de Tupac Katari, y, ¿no? Alivio Valencia Vega, Augusto Guzmán, Porfirio Díaz, hay varios. Pero quiero citar un elemento fundamental, ¿no? Cito al autor, Sinclair Thompson, dice: Juliana Pasa se identificaba explícitamente con Tupac Amaru y con la autoridad inca, visiblemente en los nombres y títulos que declaraba poseer cuando se presentaba a sí mismo como Tomás Tupac Katari, rey inca. En los anteriores momentos del levantamiento buscaba proyectar la preeminencia de la nobleza inca, aunque manteniendo al mismo tiempo la autonomía política con respecto al liderazgo del curso. Es muy frecuente que Tupac Katari se refiera a sí mismo como virrey y a su consorte Bartolina Sisa como virreina. Es decir, Tupac Katari es virrey, es inca. Así como es virrey, es inca del Collasuyo. Mientras Tupac Amaru es rey del Tahuantinsuyo. Pero el autor el autor quizá no estudia a otros líderes, porque el levantamiento de 1780-81 es general, es del Tahuantinsuyo. Bueno, el Cuntisuyo, en el gobierno o el reino del Cuntisuyo está a cargo la cacica Tomasa Tito Condemaita. Lo de Tierras Bajas, incluso está Pedro Ignacio Muyva, el Mogeno. Hay otros estudios que dan cuenta que sí está en el Cusco. Y hay otro, el reino de los negros está a cargo Pedro Oblitas, el negro. Es decir, el gran levantamiento de 1780-81 está incorporando a varios líderes y autoridades de toda la región. Entonces, quiero decir que ahí están los pueblos indígenas de Tierras Bajas, incluso los mismos negros. Bien, finalmente, quiero señalar lo siguiente. Después del gran levantamiento de Tupac Katari, ahí el colonialismo cambia de estrategia, plantea: ahora, ¿qué hacemos? Dice, ¿lo eliminamos a los indios, nos vengamos? No, dice que hay que transformar culturalmente, proyectan un cambio civilizatorio a partir de 1780 en adelante, y creo que somos también nosotros resultado de aquello. En suma, Tupac Katari, y en particular Tupac Amaru, había proyectado lo que hoy podemos decir el Estado plurinacional. No, Tupac Amaru, yo puedo decir que es el precursor del Estado plurinacional, o en otros términos, de un Estado real del Tahuantinsuyo. No es precursor de las repúblicas, no en ese sentido, sino precursor del Estado plurinacional, porque el programa político de Tupac Amaru es convivir de forma igualitaria, liquida las jerarquías coloniales, pero expulsando a los españoles blancos. Pero los criollos lo han traicionado, así uno puede evidenciar a partir del 10 y 15 de febrero de 1781 en Oruro. Simplemente eso, estimadas hermanas y hermanos, un gran hallalla por la producción teórica y por el trabajo que ha emprendido Sinclair Thompson. Y les invito a que podamos seguir profundizando el texto, porque nos invita a reflexionar nuestro pasado y también el presente. Un gran hallalla. Muchas gracias, Interino Pacha.
En este año bicentenario 2025 vamos a recordar 200 años de la fundación de la República de Bolivia. Más allá de las celebraciones y los actos, esperemos no lo basemos de sentido y que sea un espacio, un momento para repensar las ideas, los debates, los proyectos políticos que hace 200 años se debatieron y también los que quedaron fuera. Importante comprender también que ese momento se nutrió de muchos momentos anteriores. Creo que el trabajo de Sinclair Thompson es maravilloso justamente porque nos presenta los ecos que tuvieron la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari hasta la actualidad, hasta el día de hoy, diferentes momentos de la historia boliviana. Yo saludo, agradezco la presencia de tantos jóvenes el día de hoy. Les invitamos a leer este importante pedazo de nuestra historia, este libro que nos regala el profesor Sinclair Thompson. Agradecidos enormemente por su presencia, profesor. Sinclair Thompson es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Nueva York. Es coautor junto a Forrest Hilton, Félix Paz y Sergio Cerúltico de Ya es otro tiempo el presente, 4 momentos de insurgencia indígena, y coautor junto a Forrest Hilton de Revolutionary Horizons, Past and Present in Bolivia History. Es coeditor junto a Rosana Barragán, Javier Albón, Semin Cayú y Mark Gulday de Bolivia Reader History, Culture, Politics, una antología de fuentes primarias sobre el país. Es autor del libro Cuando solo reinasen los indios, Política y Mar en la era de la insurgencia, publicado por primera vez en el 2002, presentados esta noche a ustedes por la Biblioteca del Bicentenario. Profesores, buenas noches. Buenas noches a todos, saludos, estoy muy contento de estar con ustedes aquí esta tarde. Saludos a todos los hermanos y hermanas aquí en la testera. Muy contento de estar con ustedes y también contento de estar en el Alto para la presentación de este libro. Me parece maravilloso. El Alto, quería decir una palabra de reconocimiento hacia el Alto. Creo que el Alto siempre ha sido un lugar estratégico en la historia de este territorio. Antes de la conquista no conozco bien, pero tengo la impresión de que no había asentamientos humanos muy grandes. Y sin embargo, ha debido ser un punto de tránsito importante. Todos ustedes conocen la vista y la sensación de mirar la hollada y el Illimani desde el borde aquí en el Alto. Es una cosa extraordinaria. Yo recuerdo la primera vez que vine a La Paz, fue en el año 84, volví en el 86, 7. Cada vez me impresionaba muchísimo esta visión y esta sensación de encontrar el paisaje. Es extraordinario para extranjeros y creo para la misma gente que vive aquí todo el tiempo, toda su vida. Es impactante. Entonces ha debido ser un lugar sagrado el Alto, desde antes de la conquista, un lugar de apachetas, donde la gente podía hacer sus adoraciones hacia la Pachamama y los achachilas. También en la colonia, después del crecimiento de la ciudad de La Paz, obviamente era un punto de tránsito muy importante. El comercio en La Paz era muy fuerte y la gente, mercaderes, trajinantes, viajeros de todo tipo, se movían entre Altiplano y La Hollada. Entonces el Alto era clave en la circulación comercial durante todo el periodo colonial. Y además, en 1781, todos sabemos que el Alto era un lugar estratégico clave.
Era uno de los lugares de campamento de Tupac Katari Bartolina Sisa, uno de sus cuarteles. Y Tupac Katari se refería a El Alto en sus cartas. Y se hablaba de El Alto como el Alto de la batalla. Firmaba cartas desde el Alto de la batalla. Qué interesante. Les voy a leer una cita de una de sus cartas. Dice Katari: tengo de pronto 100,000 soldados de indios en todo alrededor de la ciudad, bien armados y determinados para fundir la ciudad. Más que sea 3 o 4 años, me estaré en este alto hasta salir con la nuestra. Pueden ya desengañarse. Esta es una carta que está escribiendo a las autoridades en La Paz, eclesiásticas, civiles. Pueden ya desengañarse, pues ya es del alto que cada cosa esté en su lugar. Lo que es de Dios a Dios y lo que es de César a César. Y así no estimen en poco esta advertencia, porque sí lo tengo mandado y firmado en este alto de la batalla. Entonces aquí habla del alto como un lugar militar, un espacio político muy importante, pero también lo vincula con un sentido espiritual muy fuerte. Y dice que ya es del alto que cada cosa esté en su lugar. Se está refiriendo al alto cielo, se está refiriendo a, como diríamos, Urcupacha, ¿sí? Alapacha, perdón. Entonces, está hablando de la providencia también. Debe haber un sentido tanto cristiano como andino en este concepto. Entonces, está mezclando el sentido de el alto como un lugar clave en sentido militar, político, geográfico y espiritual. Es un espacio sagrado al mismo tiempo. Quiero dar las gracias a varias personas. Primero al CIS por la linda edición que han sacado. Muy contento con esta nueva edición del libro y que sea parte de la colección de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Es un honor que el libro haya sido seleccionado por el comité académico. Quiero también reconocer a Julio Álvarez, el director del CIS, agradecer a Julio, a Pablo, a Freddy, por sus comentarios que me han parecido muy generosos esta noche, también a Paula por moderar. Quiero también agradecer a 2 personas con quienes he trabajado mucho en la edición del libro. Me refiero a Floriana Soria Galvarro y Osvaldo Calatayud Reales. He trabajado muy de cerca con ellos, se han esmerado mucho en la edición del libro. Entonces han trabajado con mucho cuidado, meticulosidad, responsabilidad, profesionalismo. Ha quedado una edición muy pulcra y fue un gusto trabajar con ellos. También quiero reconocer a Sandra, que me ha ayudado mucho con la logística y también para el PowerPoint, que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Ya. Entonces, voy a tener que bajar para ver con ustedes las imágenes. Debería llevar el reloj, si no, ya se nos acaba el tiempo. Entonces voy a ser muy breve con esto. Quería mostrarles y hablarles brevemente de las imágenes. Podemos ver la siguiente imagen. La primera edición, no ha salido.
La primera edición del libro no lo vemos bien aquí, lamentablemente. Es muy linda y tiene, aunque no se ve muy bien, una onda, un koraua. Aquí está, lo pueden ver aquí, un koraua, una onda, y que se mueve como una víbora, como un serpiente, como un katari. Si ustedes conocen el koraua, está tejido de la forma de la piel de la víbora, ¿no? Entonces, este es una imagen, un arte que fue hecho por la artista boliviana Marta Cajías, y me pareció maravilloso porque resume en sí mismo casi toda la narrativa del libro. Increíblemente, intuitivamente. Ella nos sacó la idea, no sé de dónde. No lo pueden ver muy bien, pero al final, la parte final de la onda, hay una sombra sutil por debajo. ¿Por qué? Porque la cabeza de la víbora se está levantando por encima de la tela. ¿Por qué resume el sentido del libro? Porque el libro narra la historia de la transformación de las comunidades aymaras, que son productores agrícolas y pastoriles, en guerreros en el momento de 1781. Esta transformación se refleja en la herramienta de la onda. Es una herramienta pastoril que usan los comunarios para la producción campesina, pero en momentos extraordinarios de movilización o de guerra se convierte en arma, en herramienta militar. Pasamos a la siguiente imagen. Una de las cosas que han exigido en la BBB es que tiene que tener una nueva etapa el libro. Yo estaba muy apegado a la primera etapa y ahora tengo que buscar una segunda opción. Y la opción más obvia es este cuadro muy conocido del pintor Olivares, que es de 1888, que muestra la ciudad de La Paz durante el cerco de La Paz. ¿Podemos ver la siguiente, Sandra? Y no quería usar esta imagen porque es una visión básicamente traidores colgados ahí, y Tupac Katari y Bartolina Sisa están aquí en una comitiva cerca de la iglesia de San Pedro, pero no se les ve, se los ha reducido, casi son invisibles. Entonces no era una imagen que quería usar, y como han visto en la anterior imagen, se había utilizado para el libro de María Eugenia del Valle de Siles. ¿Podemos pasar a la otra? Entonces hemos elegido esta nueva... ¿De quién es este libro? Hemos decidido usar esta imagen, que es una imagen importante y novedosa. Lo podemos ver en la siguiente imagen con un poco más de detalle. Esta imagen apareció hace 10 años recién. Es la primera imagen que tenemos de Tupac Katari. No se conocía hasta 10 años atrás. La primera vez que lo vi no me gustaba mucho. Me parece un modelo de un militar europeo en su caballo rampante con su espada. No me parecía muy de acuerdo con la historia que yo quería narrar. Es decir, que está abstraído de todo su contexto social, todas las comunidades que lo han creado a Tupac Katari como líder. También está ausente todo el entorno espacial territorial,
lo aísla de forma occidental como el gran héroe, un líder individual. Y esto no es la imagen que yo tengo de Túpac Katari o que yo quería expresar en el libro. Sin embargo, sabemos que es una imagen bastante fiel a la descripción que tenemos de Túpac Katari en los documentos. No tengo tiempo para explicar más las fuentes que tenemos que pueden ayudar a establecer cuándo se pintó, pero es importante saber que es muy cercano a lo que se describe en los documentos. Quería anotar algunas cosas de la vestimenta. En primer lugar, está vestido con un cabriolet colorado, y en las fuentes también se les describe vestido de esa forma. Es un capote que llevaban los militares en Europa. Entonces refleja el poder militar español, una autoridad y legitimidad español. Encima de eso tiene una camiseta negra, probablemente camiseta de, ¿cómo se dice? El terciopelo negro. Y sabemos que los líderes incas en 1780-81 llevaban este uncu. Esta camiseta era un uncu identificado con los incas. Está bordado con oro, y esto también está conforme a la descripción que tenemos en los documentos. Y un tercer elemento, encima del uncu lleva aquí un corawa. Vemos otra vez la presencia del corawa como símbolo de batalla y símbolo también de la cultura de los comunarios andinos. Entonces, Túpac Katari estaba combinando tres fuentes de legitimidad muy importantes para él: lo español, lo andino, lo incaico y lo comunario, porque cada uno le daba una legitimidad que necesitaba para establecerse como líder, como figura. Y entonces es una imagen muy elocuente, creo, y importante, y podemos sacar muchas lecturas de la imagen. Esta es una de las dos elementos nuevos en esta edición. El otro elemento nuevo es el estudio introductorio de Pablo Mamani. Se los recomiendo la lectura, es muy original, también tiene percepciones que valoro mucho, y quiero destacar que no es fácil ni común que un sociólogo trate de dialogar con un texto de historia como lo hace Pablo. Esto lo destaca, un diálogo interdisciplinario que es valioso, y creo que nos une en la preocupación de la dinámica de los movimientos sociales. Yo desde la perspectiva histórica, Pablo desde la perspectiva del presente, y este diálogo de pasado y presente es uno que yo quisiera nutrir con el libro. Espero que pueda servir para el debate y la reflexión hacia el futuro. Creo que me ha pasado el tiempo, pero muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias, profesor Sinclair Thompson. Les agradecemos a todos su participación. Les invitamos a comprar el libro, les invitamos a leerlo. El profesor... ¿Puede decir una cosita más? Vamos a tener una segunda función en la sala El Alto para seguir la conversación sobre el libro. Es un acto auspiciado por el Taller de Historia Oral Andina. Va a estar otra vez Pablo, Rosana Barragán, historiadora, y Silvia Rivera, la traductora del libro. Todos están invitados y espero que puedan acompañarnos. Así es, terminamos rápido. El profesor Sinclair Thompson tiene esta presentación con el TOA a continuación.
Esperemos después de eso tener un espacio para firmar los libros. Les invitamos, por favor, a seguir las redes sociales del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Tenemos 2 presentaciones, el martes 1 de abril y el French Press Abril, sobre los caciques apoderados y pedagogía de escolarización. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.